Bien, buenas tardes, estimados participantes. Continuamos con el quinto Congreso Internacional de Experiencias Pedagógicas y Didácticas en Educación Virtual. La ponencia que observarán a continuación se llama Buenas Prácticas de Aulas Virtuales por Félix Hernando Barreto Junca y Carlos Huber Pinilla Huitrago. Ellos son de la Universidad Santo Tomás, aquí de Colombia. Bien, empezamos a ver el video. Respetados participantes del quinto Congreso Internacional de Experiencias Pedagógicas y Didácticas en Educación Virtual, reciban un cordial saludo desde la Facultad de Educación de la Universidad Abierta y a Distancia de la Universidad Santo Tomás. Sea este el propósito para presentar ante ustedes todo un ejercicio de trabajo que venimos desarrollando desde hace 2 años en la Facultad de Educación con miras a mejorar los procesos educativos de nuestros estudiantes. En ese ejercicio iniciamos un proceso de ver qué estaba sucediendo, cómo estaba siendo ese modelo de aprendizaje de nuestros chicos, cómo nuestros maestros interactuaban dentro de todo ese proceso de participación y cómo realmente el aula virtual se construía en un proceso de mediación en la educación a distancia. Es así que fuimos construyendo equipos de trabajo que fueron analizando una a una las aulas virtuales. Luego trabajamos con los estudiantes para ver qué comprendían y cómo actuaban ellos a través de las aulas y desde allí empezar a hacer un pilotaje de diferentes ejercicios que nos permitieran ir y construir un nuevo modelo, si es lo que podemos llamar en ese momento, de esas prácticas de educación a distancia. Desde ahí nos pretendemos entonces mostrar a ustedes cómo estamos concibiendo en este momento esas aulas virtuales como un ejercicio de mediación. En eso, entonces, a partir de ese ejercicio podemos identificar los propósitos del uso de esas aulas virtuales. ¿Por qué? Porque realmente en el proceso fuimos identificando que las aulas eran sencillamente utilizadas como procesos de repositorios en donde se colocaba información y escasamente nuestros estudiantes participaban en ellas. Entonces, dentro de eso, ¿qué queríamos hacer? Un aprovechamiento de las redes y las relaciones que se pueden establecer entre ellas. Nosotros manejamos una plataforma Moodle que en algún momento estaba desactivada, no estaba utilizada como convenientemente dentro de ese ejercicio. Asimismo, era poder hacer la conexión entre las iniciativas que surgían del estudiante frente a su proceso de autonomía en el aprendizaje, las conexiones que podría generar el mismo maestro en ese proceso de aprendizaje y a su vez el poder construir con el docente que acompaña en los centros regionales, al cual nosotros llamamos el tutor regional, cómo estaba viendo ese proceso de aprendizaje, de tal manera que esas conexiones y esas iniciativas que entre los tres se podían identificar, podríamos mejorar el proceso de acompañamiento desde la aula virtual. Asimismo, necesitamos promover y romper esas barreras que en el aprovechamiento de las TICs en la educación. Para nosotros que tenemos estudiantes en las regiones más apartadas de ese país, nosotros contamos con 26 centros regionales, muchos muy apartados de nuestros centros urbanos. Muchos de nuestros estudiantes también están participando con nosotros en una modalidad que llamamos estudiantes en condiciones excepcionales que poco pueden asistir a los centros regionales a hacer una tutoría presencial. Teníamos que promover entre ellos esa participación en el aula virtual y que el aula no fuera una estrategia que los alejara del proceso de aprendizaje, sino que más bien los acercara y los acompañara en todo ese proceso. Y naturalmente en ese ejercicio algo que nos necesitábamos construir profundamente era convertirnos en creadores y usuarios del conocimiento. ¿Por qué? Porque realmente el propósito educativo y el propósito como institución y como universidad es que realmente produzcamos conocimiento y no seamos repetidores de conocimiento como en algún momento podemos decir en nuestros análisis se lograron construir. Frente a eso, entonces, ¿cuáles fueron las bases que estructuraron esas nuevas aulas que estamos utilizando ya en este momento y que estamos en ese proceso de aprendizaje? Son 3 elementos primordiales. Uno,
el proyecto educativo institucional, las dimensiones de la persona y el modelo problematizador y el enfoque problemático que hacen parte de la metodología de educación abierta a distancia en la Universidad de Santo Tomás. En ese ejercicio, pues el proyecto educativo institucional nos habla la misión de transgredir fronteras en ese proceso de llevar el conocimiento, un proceso de formación integral, de ahí que nuestras aulas estaban enfocadas en un ejercicio totalmente de construcción del conocimiento y algunos elementos que ya veremos en esas dimensiones de la persona que los vemos a continuación, estaban aislados de ese proceso de formación. Comprender su propio valor histórico, ¿por qué? Porque si bien hay una tradición de 40 años en los procesos de formación, hay un ejercicio que debemos recorrer y renovar en una contextualización en el mundo actual, donde los procesos de las tecnologías tienen que entrar a participar profundamente en ese ejercicio de formación. Es reconocer los derechos y deberes que nuestros estudiantes tienen, porque es nuestra obligación, cuando vienen con nosotros, darles una formación de calidad. Y provocar una intervención lúdica y participativa en los ejercicios de construcción de sus aulas, que podamos decir que el aprendizaje se logra desde un ejercicio lúdico, desde un ejercicio donde me divierto entrando y aprendiendo, y no sencillamente que ese aprendizaje se convierta en un ejercicio que me aísle de todos los procesos educativos. En eso, para la Universidad de Santo Tomás hay 4 elementos que hacen parte de su modelo pedagógico, que son las dimensiones de la persona, que son las que busca favorecer. Uno, el obrar que trasciende sobre los ejercicios de valor, de la construcción de valores dentro de esa formación integral que hablamos anteriormente. 2, el comprender, porque necesitamos que nuestros estudiantes esa capacidad de construcción de conocimiento sea capaz de desarrollarla, transmitirla, entender, comprender todos los abordajes que se tienen de conocimiento. Hacer, porque de alguna manera ese conocimiento, esos valores que hemos tenido, ese conocimiento que he adquirido, nos debe llevar a una construcción, a hacer algo nuevo y naturalmente en un proceso de comunicar lo que estoy construyendo y haciendo. Y en eso, para nosotros, el modelo problematizador y el enfoque problemático nos dan las características particulares para poder construir estas 4 dimensiones del ser en las personas de nuestros estudiantes. Uno es desde la metodología del ver, juzgar y actuar. ¿Por qué? Porque vemos la realidad, la juzgamos, si se puede decir esa palabra, la analizamos, la revisamos y miramos y actuamos, proponemos un elemento nuevo en ese ejercicio. Pero también está el enfoque problemático que viene desde la discusión o entre el proceso del estilo pedagógico tomista, que se elabora en 4 elementos que son la lección, la quaestio, la disputatio y la determinatio. ¿Qué son? La lección es ejercicio de contextualización, hablamos del oral. La quaestio es ejercicio de traer la conceptualización, provocar un ejercicio de aprendizaje desde ahí. La disputatio, que es el colocarnos frente a los otros en ese proceso de aprendizaje, y la determination, que es el proceso de comunicar todo lo que se ha aprendido. Entonces, en ese ejercicio teníamos que construir una nueva forma de ver el proceso de aprendizaje. Bien, en ese elemento teníamos que determinar cuáles eran las estructuras de esas aulas virtuales, qué tendría que tener esas aulas virtuales en ese ejercicio. Y para ello, entonces, definimos algunos elementos que hacían parte que nuestros docentes fueran construyendo allí. 1. La estructura de la disciplina. Hay 4 elementos, 5 elementos que son básicos en cualquier disciplina, en cualquier campo de formación. Debemos tener un sílabus, debemos tener un libro guía, un temario de ese ejercicio de construcción, un cronograma y una pregunta problematizadora que responda al enfoque problemático que nosotros estamos descubriendo. Son elementos, como decimos acá, mínimos que el estudiante debe tener claro y que el docente debe tener claro. 2. Es poder, si queremos que sea un ejercicio lúdico y de interacción entre los estudiantes y el docente y el tutor que está acompañando, pues necesitábamos que se incluyeran lecturas complementarias, videos, laboratorios virtuales, simulaciones, casos, acceso a la biblioteca virtual de la universidad.
y actividades de evaluación que estuvieran relacionadas unas con otras. En ese ejercicio, las guías didácticas, las rúbricas de evaluación, comunicación, preguntas frecuentes, línea del tiempo y desarrollo de actividades. Para algunos dirán, no, pero es que eso es lo normal que se tiene que tener en una aula virtual. Sí, desafortunadamente en nuestro ejercicio como Universidad de Santo Tomás, estos elementos estaban totalmente aislados, no había un ejercicio de comunicación y por eso teníamos que estructurarlo para que ellos pudieran comunicarse internamente y realmente se pudiera vivir el modelo pedagógico tomista. En ese construir esa relación, pues nos encontramos con una matriz particular. Y una matriz particular que nos pudiera indicar que los elementos todos se estuvieran relacionando. Y esa es de esos mínimos que acabo de señalar anteriormente, pero bajo un elemento particular. Hablaba en una diapositiva anterior cómo uno de los elementos que hacen parte de la construcción son las dimensiones del ser para la Santo Tomás. En esas dimensiones del ser, que es el obrar, el comprender, el hacer y comunicar, son elementos que tienen que estar translúcidos y que tienen que verse totalmente en esa construcción de ese modelo pedagógico que se debe desarrollar desde el aula virtual en el modelo de educación a distancia. Como decía anteriormente, ese obrar que atiende a los valores éticos y principios, el conocimiento, conceptos, el comprender que atiende a conocimientos, conceptos, análisis e interpretación, el hacer que atiende a la praxis, producción, actividades concretas, acciones que el estudiante va desarrollando para construir su proceso de aprendizaje, y el comunicar con una actitud dialogante de relación con el otro, de interacción y relación teórica con la práctica. En ese ejercicio podemos ver aquí algunos de esos elementos que colocaba como elementos mínimos que tienen que verse identificados. En ese concepto está la pregunta problematizadora que atiende a lograr los libros guías y las lecturas complementarias que coloquemos allí, la línea del tiempo de las actividades que se van a establecer dentro del ejercicio, los recursos, las rúbricas, porque esas tienen que indicarlos y darnos respuesta a esas acciones que implican el obrar. Dentro del conocimiento y concepto de análisis, pues naturalmente debemos determinar el sílabus, las unidades temáticas, los libros guías, la línea del tiempo en las actividades que se pueden desarrollar, respondiendo a esos 4 elementos que hablaba anteriormente, la leche, la cuestión, la disputada y la determinación, como elementos que hacen la construcción del modelo pedagógico tomista. Las rúbricas, naturalmente, que responden, como ya decía. El hacer, que responde, el sílabus que se traduce en las acciones y actividades que el estudiante va desarrollando y que va a hacer la interacción tanto con su docente tutor en la región, su docente tutor nacionalmente, y el poder establecer en este hacer muchas de las actividades que tienen que ver con el modelo colaborativo que debe desarrollar las actividades de aprendizaje. ¿Por qué? Porque en ese ejercicio nosotros estábamos muy limitados en un proceso de aprendizaje, conteste un foro, participe, pero no le estábamos dando esa dimensión de cómo construir realmente un aprendizaje autónomo y colaborativo de los estudiantes. Y naturalmente un ejercicio de comunicar, porque el proceso, desde ese ejercicio, pues tendrá que ser el resultado de un proceso de aprendizaje, un proceso que acompañe, que lleve al estudiante a aplicar todo ese conocimiento que ha adquirido en su región, en su sector, en su localidad, en su institución educativa. Dentro de ese elemento, pues podríamos entonces ahora sí pensar que la actividad de aprendizaje sea realmente una actividad que contribuya a ese proceso de formación integral. En ese ejercicio, entonces, presentamos ahora a ustedes cómo se estructuró esa aula virtual como un elemento sistémico en donde todos estos elementos empiezan a participar y a trabajar. Estudiantes de la Vicerrectoría de Universidad Abierta y a Distancia, UAD, de su Universidad Santo Tomás, bienvenidos. Con mucho orgullo queremos presentarles este nuevo modelo de aula virtual con el cual ustedes podrán contar a partir del 2015. Hemos sido muy cuidadosos para hacer de este un espacio natural de aprendizaje, en el cual habrá una correlación entre cada uno de los saberes. El cambio comienza siendo visual. El aula no tiene un orden para ser navegada. Sin embargo, para la presentación de este video,
analizaremos cada uno de sus componentes en un orden aleatorio. Veremos a lo largo de este recorrido que el aula ofrece un cambio no solo de forma sino de estructura. En la parte superior izquierda encontrarán una herramienta única de mensajería interna que funciona como un correo. Podrán enviar mensajes directos a su docente o compañeros, de tal forma que su comunicación será exclusiva entre usted, el docente y sus compañeros de ese saber. Recuerde que es una herramienta de comunicación asincrónica que complementa el correo institucional y la herramienta de chat que mencionaremos más adelante. Tenemos en el centro de esta experiencia de aprendizaje la disciplina. Allí encontrarán varios elementos como la pregunta problematizadora. Recordemos que pertenecemos a la Universidad Santo Tomás y en ella el modelo dominicano tomista es un elemento imprescindible en cada uno de los saberes. Vamos a encontrar también el sílabus. Es lo que conocíamos antes como programa analítico integral. En el sílabus usted conocerá la información del saber, su justificación, el núcleo problemático, las preguntas orientadoras, los objetivos, contenidos y todo aquello que en general debe conocer del saber que está cursando en ese momento. También encontrará una descripción del libro guía y cómo él puede apoyarle en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Más adelante encontrará el cronograma general de actividades, el cual le servirá de guía a usted y sus compañeros para el desarrollo general de las actividades del saber a lo largo del semestre. Por último, dentro de la disciplina encontrará un pequeño glosario que le servirá de guía base para poder hacer las investigaciones y profundizaciones necesarias para su correcto desempeño en el saber que está trabajando. En la parte superior, contamos con el elemento de los recursos. En él, usted encontrará lecturas, videos, laboratorios, simulaciones, casos y acceso a la biblioteca de la universidad. Cada docente, de acuerdo a su saber, ubicará los recursos que considere pertinentes para que usted los aproveche, afianzando así su proceso de enseñanza-aprendizaje. Al tener acceso a la biblioteca de la universidad, usted contará con una herramienta de mucha utilidad, también para hacer las profundizaciones y las investigaciones para todos los saberes que está cursando. Al lado derecho de la disciplina encontrará la evaluación. Como parte de ella, vemos estos elementos: la coevaluación, la heteroevaluación y la autoevaluación. Estos componentes sirven para hacer valorados a los estudiantes y sus compañeros, además de su trabajo, de una manera holística. Cuenta también este espacio con las rúbricas, que en definitiva le mostrarán a usted y a sus compañeros los criterios con los cuales serán evaluados. Un espacio de mucha importancia dentro de las aulas es el espacio de la comunicación. Allí encontrará el perfil del docente, que dirige el respectivo saber. A manera de novedad, encontrará también la presentación de cada uno de los docentes de apoyo que se encuentran a lo largo y ancho del país en los diferentes CAUs. Encontrará además un espacio en donde por medio del chat podrá resolver las inquietudes o dudas, no solamente con el docente sino también con sus compañeros. Aparecen también las noticias más importantes de la asignatura que el docente se encargará de ir alimentando constantemente, para que los estudiantes inscritos estén al día de los cambios y las reestructuraciones de las diferentes actividades. Se publicará el listado de las tutorías que tendrán a lo largo del semestre, para que usted sepa dónde, cuándo y a qué horas su tutor le puede atender para resolver las inquietudes que se le presenten. Más adelante encontrará un apartado de noticias y por último las preguntas frecuentes que surjan a partir de su experiencia dentro del saber, orientando así un desempeño favorable y fluido, lo cual dinamiza la experiencia de aprendizaje. En las actividades usted encontrará guías didácticas que le orientarán paso a paso acerca de cada uno de los puntos que debe desarrollar a medida que avanza el curso. Teniendo en cuenta el modelo dominicano tomista, desarrollaremos en cada una de las actividades y en fin, en todo el ejercicio formativo, la lectio, la questio y la disputatio. Cumpliremos así con ese modelo, el cual es una impronta que nos caracteriza y nos da una identidad. Para finalizar,
En las esquinas encontrarán, a modo de interrelación, la descripción de las estrategias y rúbricas, según la intersección que esté tratando. Bienvenidos a su nuevo espacio natural de aprendizaje. En el video anterior pudimos entender o comprender todo el ejercicio que se viene desarrollando para que nuestros estudiantes puedan hacer todo el proceso de interacción entre ellos, entre los docentes, el docente nacional con el docente regional, y todo ese proceso realmente se puede hacer como un ejercicio sistémico del proceso de aprendizaje. Como nos dimos cuenta, el ingreso o la participación dentro de esa aula virtual va al gusto, si se puede decir esa palabra, de cada estudiante, que le permite diseñar por dónde quiere actuar dentro de ese proceso autónomo de aprendizaje. Y en este ejercicio pues es lo que hemos querido presentar para ustedes, de esa reflexión que viene con ese equipo de trabajo bastante fuerte durante 2 años que fueron diseñando esta aula virtual. Para la Universidad de Santo Tomás y para la Facultad de Educación es un orgullo el poder presentar este ejercicio de trabajo sistematizado de nuestra propia experiencia pedagógica, y desde allí estamos dispuestos para que junto con ustedes podamos seguir aprendiendo y podamos seguir mejorando nuestros procesos de aprendizaje autónomo desde la mediación a través de las aulas virtuales. Bien, agradecemos a la ponencia del doctor Félix Hernando y Carlos Huber. En este momento vamos a hacerle las respectivas preguntas que el público tenga respecto al tema que ellos mencionen. Bien, en este momento estamos haciendo la conexión con los ponentes. La persona que tenga preguntas, recuerde que puede en la carita feliz que hay en la parte inferior derecha de sus pantallas, encuentran una serie de iconos, entre ellos uno que se llama levante la mano. Cuando ustedes piquen en este botón, con mucho gusto les cederé la palabra. Esperamos un momento más, por favor, mientras terminan de conectarse los ponentes. También el público puede también escribir las preguntas, con mucho gusto puede escribirlas en el chat y posteriormente se leerán.
Bien, a las personas que les voy a dar la palabra a continuación, una vez se les active el audio para que puedan exponer su pregunta, en sus pantallas aparecerá un cuadro de diálogo. En ese cuadro, por favor, deben picar la opción sí o aceptar para que la herramienta pueda conectarse con sus micrófonos. Hola Karen, puedes hacer tu pregunta. Bueno, muy buenas tardes con todos ustedes, compañeros. Gracias a los ponentes por esa introducción al aula virtual que nos hicieron. Mi pregunta, pues siempre ha sido como desde que entré a estudiar la licenciatura, la cuestión es acerca la parte humana de los procesos de educación virtual o educación a distancia, porque siempre existe como que a uno le hace falta ese contacto físico. No sé si será tal vez por lo que pertenecemos a otra generación, ¿no? Para las generaciones de ahora es algo como más normal, pero de todas maneras es una parte de Ana, la del contacto físico. Entonces, mi pregunta sería como que nos orienten en estrategias como para disminuir esta lejanía que se siente muchas veces con este tipo de educación. Muchas gracias.
Aló. Buenas tardes a todos. Es para mí un grato compartir este tipo de encuentros académicos con gente experta en temas de interés. Bueno, yo tengo, por lo que puedo entender, es que ustedes es crear unas estructuras básicas para el aula virtual, haciéndola más amena, más agradable para los estudiantes. Yo quisiera saber si ustedes tuvieron en cuenta otro tipo de índices o de propósitos al cambiar ese tipo de aula. Me explico. ¿Cuáles fueron sus propósitos directamente? El rendimiento académico, la retención de estudiantado. Y si así, por lo que entendí, parece ser que fue el rendimiento académico, pues porque explicaron todo el aspecto académico. Quisiera yo saber si ustedes han evidenciado mejorías en el rendimiento de sus estudiantes al cambiar el ambiente de estas aulas virtuales. Bien, lamentamos los inconvenientes de audio.
lamentamos los inconvenientes de audio. Vamos a hacer un cierre en este momento, pero las preguntas que de pronto tengan pendientes las podemos finalizar, las podemos realizar en el auditorio, en el foro de la ponencia. Entonces, en 2 minutitos voy a cerrar la sala para que terminen de responder a las inquietudes que tengan y las preguntas, como les mencionaba ahorita, las pueden realizar en el foro del auditorio. Bien, recuerden que la ponencia se llama Buenas prácticas de aulas virtuales. Muchas gracias.